Claro, lo que él ve es un proceso diagnóstico, entonces lo que él hace es, dentro de las ideas, ve en un montón de pacientes que lo llama psicosomáticos, porque lo que está viendo es que hay un origen mental dentro de las patologías que pasan al cuerpo. Y entonces él lo que comienza viendo son en alergias, entonces ve una personalidad alérgica, ¿no? Entonces ve un tipo, un prototipo, ¿qué es lo que está pasando? Este tipo de personas tienen el mismo tipo de personalidad, ¿por qué? ¿No? Y entonces empieza a ver ciertas cosas en común y las empieza a asociar esta personalidad a algo que después se pasa al cuerpo, ¿no? Y utiliza a Freud como para explicar qué es lo que les pasa a estos pacientes. Pero él tiene una hipótesis que va un poquito más allá y que toma todo un modelo darwiniano. Entonces, para él todo esto es evolutivo. Esto se da a causa de una evolución. Hay una justificación, pero algo que yo no estoy de acuerdo y que me parece que es una visión obsoleta y que bastante médica y psiquiátrica, es que él basa en procesos evolutivos y contraevolutivos. ¿Qué O significa? sea que el ser humano, por ejemplo, digamos, el ser humano estando dentro de la sociedad, no es como los leones. Los leones cuando tienen un cachorro que tiene que algo le pasa, ¿no? Nace con alguna deficiencia, nace con algún tipo de discapacidad, digamos, nace sin una pata o algo, se lo comen las leonas. Simplemente se lo comen, lo eliminan. Los seres humanos cuidamos de nuestras crías. Tenemos otros procesos que tienen que ver más con el pensamiento y entonces preservamos ciertas cuestiones que pueden ser a la final, eh, ¿Contraevolutivas? perdón, ¿Serían contraevolutivas? claro, esos son los movimientos contraevolutivos. Entonces, por ejemplo, normalmente las convulsiones son algo que causa mucha impresión dentro de las personas. ¿Has visto una persona convulsionar? Sí, pero muchísimas personas, incluso el día de hoy, que ya sabemos de epilepsia y tal, se quedan choqueadas y tal, hacen un círculo tan grande de personas que a la misma persona, cuando ya se mejora, ni siquiera le dejan respirar porque están todos encima y es muy impactante. Sí, Al punto que en la historia de la humanidad era considerada una posesión demoníaca. una posesión demoníaca, totalmente. Claro. Claro, en toda la época del feudalismo y de la Edad Media, esto era conceptualizado como una posesión demoníaca, algo que causa Incluso mucho impacto. antes de toda la parte religiosa católica, en Grecia o tal, no lo veían como una posesión demoníaca, sino como una posesión divina, pero un dios vino, intentó comunicarte algo en un sueño, en una visión o algo, y esta persona quedó en trance. Pero siempre es como que un algo del más allá, porque las personas dicen esto, ni siquiera puedo relacionarlo al reino del humano, está fuera de eso. Está entre dos cuestiones, ¿no? Lo demoníaco, lo divino. Bueno, claro, lo que él ve es un proceso diagnóstico, entonces lo que él hace es, dentro de las ideas, ve en un montón de pacientes que lo llama psicosomáticos, porque lo que está viendo es que hay un origen mental dentro de las patologías que pasan al cuerpo. Y entonces él lo que comienza viendo son en alergias, entonces ve una personalidad alérgica, ¿no? Entonces ve un tipo, un prototipo, ¿qué es lo que está pasando? Este tipo de personas tienen el mismo tipo de personalidad, ¿por qué? ¿No? Y entonces empieza a ver ciertas cosas en común y las empieza a asociar esta personalidad a algo que después se pasa al cuerpo, ¿no? Y utiliza a Freud como para explicar qué es lo que les pasa a estos pacientes. Pero él tiene una hipótesis que va un poquito más allá y que toma todo un modelo darwiniano. Entonces, para él todo esto es evolutivo. Esto se da a causa de una evolución. Hay una justificación, pero algo que yo no estoy de acuerdo y que me parece que es una visión obsoleta y que bastante médica y psiquiátrica, es que él basa en procesos evolutivos y contraevolutivos. ¿Qué O sea significa? que el ser humano, por ejemplo, digamos, el ser humano estando dentro de la sociedad, no es como los leones. Los leones cuando tienen un cachorro que tiene que algo le pasa, ¿no? Nace con alguna deficiencia, nace con algún tipo de discapacidad, digamos, nace sin una pata o algo, se lo comen las leonas. Simplemente se lo comen, lo eliminan. Los seres humanos cuidamos de nuestras crías. Tenemos otros procesos que tienen que ver más con el pensamiento y entonces preservamos ciertas cuestiones que pueden ser a la final, eh, ¿Contraevolutivas? perdón, ¿Serían contraevolutivas? claro, esos son los movimientos contraevolutivos. Entonces, por ejemplo, normalmente las convulsiones son algo que causa mucha impresión dentro de las personas. ¿Has visto una persona convulsionar?
Sí, pero muchísimas personas, incluso el día de hoy, que ya sabemos de epilepsia y tal, se quedan choqueadas y tal, hacen un círculo tan grande de personas que a la misma persona, cuando ya se mejora, ni siquiera le dejan respirar porque están todos encima y es muy impactante. Sí, Bueno, al punto que en la historia de la humanidad era considerada una posesión demoníaca. una posesión demoníaca, totalmente. Claro, claro, en toda la época del feudalismo y de la Edad Media, esto era conceptualizado como una posesión demoníaca, algo que causa Incluso mucho impacto. antes de toda la parte religiosa católica, en Grecia o tal, no lo veían como una posesión demoníaca, sino como una posesión divina, pero un dios vino, intentó comunicarte algo en un sueño, en una visión o algo, y esta persona quedó en trance. Pero siempre es como que un algo del más allá, porque las personas dicen esto, ni siquiera puedo relacionarlo al reino del humano, está fuera de eso. Está entre dos cuestiones, ¿no? Lo demoníaco, lo divino. Bueno,